recordar ese 7 de octubre cuando, después del ataque de Hamas, el 7 de octubre, donde 200 personas murieron, y lo que pasó con el ejército israelí a partir de ahí. La ofensiva que inició el ejército israelí contra una ofensiva militar en Gaza, que a esta hora, con todo el mundo y sobre todo Occidente mirando para otro lado y con el apoyo de Estados Unidos, ya se ha llevado 26,000 palestinos muertos y una crisis humanitaria que no tiene precedentes. No tiene precedentes. Y estoy diciendo eso porque Estados Unidos, que ha apoyado la guerra de Israel contra Hamas y que ha vetado todas las resoluciones que han emanado de la entelequia que se llama Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que han pedido un alto al fuego, y que a Estados Unidos ha hecho y ha dicho lo que le ha dado la gana, como siempre ha sido, porque al final del día la ONU tiene que plegarse a lo que diga los designios de Estados Unidos, y ha solicitado al gobierno israelí que minimice las bajas civiles. Tiene el descaro. Que minimice. Claro, tiene el descaro. Que la minimice. Que la minimice. Claro, sí, que mate menos. Que mate menos, así mismo. Oye, que mate menos. Tiene el descaro Estados Unidos, y es una información de la que tenemos esta tarde, insistiendo en la decisión de que es infundado que se acuse a Israel de genocidio en Palestina. Y la verdad yo no sé si eso no se llama genocidio, ¿a qué se le puede llamar genocidio? Si es así, entonces lo que pasó, que yo creo que fue el primer genocidio de la historia, que fue el que cometieron los alemanes en Namibia, ¿no? Que ahí la matanza y la extinción fue una cosa atroz. Eso sería una bicicletica de canasto respecto a lo que está ocurriendo en este momento. El mensaje que manda esto es el siguiente: sea amigo del jefe y mate a quien usted quiera, que eso no es crimen de lesa humanidad, eso no es ningún delito, eso no es genocidio. Aquí lo que hay que hacer es aliado de los Estados Unidos y resuelto el problema. Ya no hay que hacer más nada. Y ya sus pecados son perdonados ya. Yo, que he sido becario del Estado de Israel, que he estado allá, que he conocido el avance significativo, increíble en materia de ciencia, en materia de desarrollo humano, en materia de la relación cuasi habitual con los palestinos, que hay un corredor diario donde miles de palestinos entran a trabajar, a producir, y al final de la jornada laboral cruzan de nuevo por esa puerta transfronteriza y cruzan de nuevo a su país. Eso yo lo vi. Además, dentro del propio Israel hay una especie de ciudad dentro de árabe, judíos, pero que son árabes, aunque se notan como una sociedad de segunda, porque eso también lo palpé, porque estuvimos ahí en esa comunidad. Israel es un emblema del mundo en materia realmente de investigación, de desarrollo, una serie de cosas importantes. Y fue atacado en principio de manera brutal y abusiva, obviamente, por ese grupo llamado Hamas. No es el pueblo de Palestina, es el grupo terrorista llamado Hamas, ¿verdad? Que propugnan todo ese entorno de Israel por la eliminación literalmente del Estado de Israel. Y hace rato, de Irán y demás, y toda esa gente. Y hace rato también. Ahora. Todo eso que yo reconozco y que tengo unas relaciones muy buenas, excelentes con la Embajada de Israel en nuestro país, no me exime a mí de decir que es un asunto de verdaderamente de desproporciones humanas. De desproporciones humanas. Eso no se debería permitir en este tiempo donde tenemos una sociedad cada vez más intercomunicada. Eso no se debe permitir frente a la sociedad, frente al mundo. Eso debe ser controlado de alguna manera. La ira del Estado de Israel no puede ser a los niveles bíblicos, porque, ¿qué sucede? Nosotros, por ejemplo, en Occidente, vemos el tema de la violencia con un ojo diferente a como lo ven esos pueblos con una acendrada... Con historia de guerra. De hecho, ¿qué es la matanza de los inocentes en el contexto histórico bíblico? La matanza de los inocentes es la ira de Dios contra lo que han atacado el pueblo de Israel y esclavizado por Egipto. Y a propósito... Y entonces le manda a degollar un cordero
para poner una marca de sangre en la puerta de la familia judía, porque ahí donde habían niños no morirían, porque la ira de Dios pasaría por la madrugada, matando todos los niños que no fueran judíos. Entonces, cuando tú ves esa concepción que la tienen esos pueblos del Medio Oriente, de esa ira, tú dices, por eso una visión totalmente diferente. Esa ira de Israel tiene que ver con esos conceptos bíblicos. Pero no solamente con los conceptos bíblicos, porque nosotros tenemos que ver y no podemos perder de vista lo que ha pasado históricamente respecto a los territorios y cómo les han ido acorralando. Pero ven acá, no, yo creo que incluso solamente hacer la referencia del tema religioso es casi excusatorio, aunque tiene un impacto. La mentalidad. Óyeme, Fafa. Sí. Miren, Israel ahora mismo es un país criminal en este momento. Toda la ONU, casi completa, le echa en cara su comportamiento frente a lo que se denuncia como su actitud frente a los palestinos. Miles de gente, de niños y de mujeres muertas. Tú puedes sacar la historia del pasado y decir que esto tiene o no que ver. Y ahí es que yo insisto más. Ahora mismo, mi punto de vista está en la actualidad y en el porvenir, no en la herencia ni en la justificación de lo que está pasando. Y el llamado en la actualidad es a la ineficacia de las Naciones Unidas. En Haití se ha decidido que las Naciones Unidas aprobaron que se cree una fuerza interna para ayudar a reconstruir el orden en una sociedad que los dominicanos están denunciando que no puede pensarse en que ella se puede recuperar, que está destruida. No hay oposición a eso. Y la ONU acepta que se vaya a la fuerza Haití, pero no aparece la fuerza. Y en Israel, ahora mismo hay una crítica generalizada en las Naciones Unidas al comportamiento y no hay reacción. Es decir, estamos en una época donde no hay para el mundo un instrumento que pueda intervenir frente a los abusos o a la criminalización que pueda imponerse en algún lado. Esto de Israel y de Haití simultáneamente nos hace pensar qué hacer con las Naciones Unidas. Ahí, no sé si es Einstein que decía que hacer las cosas, la misma cosa para buscar diferentes soluciones. Es ser estúpido. Es ser estúpido. Claro. Y el problema de fondo de esto, adicional a todos lo que ustedes han planteado, que estoy de acuerdo, es el hecho de que desde la génesis del problema con la declaración del Estado de Israel quedó mocha, o quedó trunca o incompleta la solución que se desplegó en el 48, que era el reconocimiento del Estado palestino. Exacto. Entonces aquí lo que se está pasando es que del año 1948 hasta el año 2024 hay una negación consistente, pertinente y sistemática de reconocer la existencia de un Estado palestino. Bajo los sofismas, sortilegios que usted quiera de que no son palestinos. 76 años negando. Entonces, si tienen todo ese tiempo negando el derecho a ser, tan inconcebible como inaceptable es el de los radicales musulmanes pretender negar con Irán a la cabeza la existencia del Estado de Israel, tan inconcebible y temerario como eso es la decisión política de ese Estado de Israel de negar que los palestinos tengan su Estado también. Entonces, es el pleito del pozo de los pastores. Eso no se va a acabar hasta que no se parta de la base de una igualdad, porque al final de cuentas lo que estamos viendo con estos terribles 20 y pico de mil muertos es otra manifestación de la violencia política que se da en el seno de esta lucha. Sí. Y la génesis de esta lucha es lo que es la negación de la existencia del Estado palestino también. Mira, Nietzsche habla mucho de lo que es el resentimiento del débil. Cómo el que más puede resiente al que menos puede, hasta desbaratarlo, por decirle, ¿verdad? Obligarle a utilizar sus criterios. Y si tú ves todo lo que ha ocurrido hoy con el caso de Israel y de Palestina, Palestina como tal, porque tiene ciertas divisiones territoriales, geográficas y administrativas, inclusive, ¿verdad? Por el caso de Hamas en la Franja de Gaza y Cisjordania en la parte de arriba.
Pero antes del problema ocurrido, si tú te fijas, Israel comenzó prácticamente lo que fue una invasión pacífica con los asentamientos, con la colonización y los asentamientos en toda la zona de la franja de entre Israel y Cisjordania, y poco a poco ganándole territorio. Entonces, esa lucha, que es una lucha histórica que viene desde la Biblia, como planteaba Graimel ahorita, cuando el pueblo itinerante que salió desde Egipto, ese pueblo de Israel, y que esa fue la zona en la que se asentó, que la propia Biblia dice en un momento dado, cuando se encuentran con los ismaelitas en el territorio, dice, mira, son los ismaelitas, mátalos, dice la Biblia, no lo digo yo. Sí, dice, porque son nuestros primos de heredad. No. ¿Cómo es posible? Y dice, pásale la espada. Pero los ismaelitas hoy son los árabes, para que tú sepas. Claro. Los ismaelitas hoy son los árabes. Entonces, ahí hay una lucha mística, religiosa, territorial. Fíjense, miren, ¿por qué se pelea en el mundo? Históricamente, por tierra. Ellos tienen una combinación de que ambos son dueños de la tierra, ¿verdad? Heredada por Dios. Por religión. Ellos tienen lo mismo, la lucha de la religión, que si unos son cristianos o que si otros son musulmanes. También tienen el tema del territorio. Y por último, y no menos importante también, tienen el mismo problema que tienen todas las naciones, que son vecinas, que se gustan y se odian al mismo tiempo también. Sí. Bueno, pero para uno poder entender esos acontecimientos de hoy, que Estados Unidos se empecina en decir que no es un genocidio, y sí lo es. Es un genocidio. Y sí lo es, sin que nosotros obviemos lo que pasó. Por eso cuando introducí el tema, empezaba diciendo, a partir de lo que ocurrió ese 7 de octubre, señores, gran parte de los palestinos de Gaza son refugiados, son expulsados, son descendientes de los expulsados de 1948. Qué bueno que hace la referencia Federico a través de lo que constituyó, y lo han dicho muchos historiadores e incluso historiadores israelíes. O sea, una limpieza étnica, ¿no? Con el objetivo de levantar un nuevo estado de mayoría judía. Una pregunta. Entonces, eso es así. Una pregunta. Los rusos fueron acusados de genocida, ¿verdad? Claro. Pero los rusos estaban reclamando tierra que en su momento fueron de ellos, lo mismo que está haciendo Israel. Un abuso es un abuso, no importa quién lo haga, es genocida. No, Rusia, importa si Estados Unidos te apoya o no te apoya. Exacto, ahí está la diferencia. Entonces, los rusos son genocidas y los israelíes no. Ambos son genocidas. Sin el respaldo de Estados Unidos, a Israel lo hubiesen borrado. Israel no existiera porque Irán lo tiene declarado, que ese Estado no debe existir y va a ser borrado. Que está mal de parte de Irán. Claro, está mal de que sí. Irán es de lo que conspira con Hezbollah, apoyando a Hezbollah, claro, con todas las acciones también bélicas que tiene contra Israel. Y también de lo que le echan el fuego. Y que le mete materiales subversivos a Hamas. Le suple. Señores, claro, porque apoya a Hezbollah opera desde Irán. Claro, pero lo que está pasando en Israel, Palestina, eso comenzó hace 66 años. Sí, eso comenzó hace 66 años con una limpieza étnica, porque lo que pasó ahí fue una limpieza étnica. Los palestinos de Gaza, ¿cómo es que han vivido durante todo este tiempo? Han vivido jodidos, han vivido hacinados, han vivido limitados. Israel los ha mantenido acorralados permanentemente. Y en línea con lo que tú dices, porque yo lo vi los otros días, a veces cuando uno en las palabras y en los eufemismos y en la terminología jurídica se pierden los conceptos. Sí. Cualquiera que escucha limpieza étnica cree que tú llegas a un sitio y matas a todo el mundo. No. Claro. Limpieza étnica es tú desalojar a las personas de su territorio. Tú no tienes que matar, golpear ni herir a nadie. Claro. Es sacarla del sitio, limpiar su presencia del lugar. Y ciertamente ahí, entonces, si lo vemos de esa forma, que es la terminología de la ONU, ahí hay una limpieza étnica. El poderoso siempre va a actuar en función de su poderío. Para poner un ejemplo que se parece un poquito, guardando cierta distancia con lo que está haciendo Israel ahora con Palestina. Una agresión sobredimensionada, ¿verdad? Una agresión más de la tanta que ha mantenido históricamente. Pero nunca se ha visto como ahora. Oye, una agresión, porque eso tampoco no fue producto de la... O sea, Israel ha controlado en ese ejercicio, Graimer, de hace 66, del 48 para acá, ha controlado todo, ha controlado los productos que entran, los materiales fundamentales, practica el castigo colectivo. O sea, lo que pasó el 7 de octubre fue una reacción... Desproporcionada. Y además una reacción a tanto maltrato. Pero oiga lo que le voy a decir, ¿cuál es el otro ejemplo? En diciembre del 41... se produjo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial el ataque a Pearl Harbor, que es una base naval de Estados Unidos en el área de Hawái. Fecha que vivirá en la infamia. En la infamia, dijo el presidente en ese tiempo. Entonces, cuando se produce el ataque a Pearl Harbor por parte de los japoneses,
que dicho sea de paso, había información de que sí se sabía en Estados Unidos porque mandaron telegramas. Bueno, ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos creó un centro de concentración. La gente casi lo tiene borrado de la historia. Cogió todos los japoneses. 300,000 japoneses. Todos los japoneses que estaban ahí y lo encerraron en unos centros, en unos campos no de concentración en el modo literal, pero los atrapó a todos, los mantuvo ahí. Y después, ¿cuál fue la respuesta de Estados Unidos a Japón? Desproporcionada por demás. 2 bombas nucleares que nunca más se ha vuelto a dinamitar una bomba nuclear y borró. Sí, pero ¿cuántos civiles? No atacó una planta militar. Baja colateral. Espérate, baja colateral. Y lo de Israel ahora. ¿Y cuántos civiles hubo en China? Pero oye, donde yo hago el paralelismo. Es verdad que Japón atacó a Estados Unidos. Había que responderle. Pero ¿dónde tiró las 2 bombas? En Hiroshima y Nagasaki. ¿Estaban ahí los centros militares? Little Boy. No. Pero ¿cuánta población civil se llevó? ¿Cuánta población civil se llevó a Estados Unidos? Óyeme. 200,000, 300,000. Recuerda que dice... No, pero el paralelismo es el siguiente. Que cuando una gente tiene poder... lo usa, y sobre todo si vino una provocación. Pero ¿cuál provocación? Si la provocación histórica ha sido precisamente de Israel controlándolo todo. Espérate. Lo de octubre no puede verse como una provocación. Es otra discusión. No, la provocación ha sido histórica y ha sido de Israel hacia Palestina. Pero nada justifica matar viejos no y lo niños. justifica, claro, pero por supuesto, si tú estabas aquí cuando empezamos, si tú nos escuchaste, empezamos siempre hablando. Voy para allá, Fafa. Empezamos hablando y empezamos condenando precisamente las 1,200 almas que en ese caso pues murieron. Por supuesto que jamás vamos a justificar eso. Oigan pero eso fue una respuesta a agresiones históricas. Oyéndola a ustedes, yo fortalezco mi juicio. El pasado no tiene arreglo, el desafío de la actualidad. El problema de hoy es cómo es posible que ese genocidio esté pasando con una organización mundial de todas las naciones juntas y con unos principios que no pueden justificarse en ese comportamiento. Esas naciones no sirven para nada. El desafío es hoy. ¿Cómo creamos una verdadera institucionalidad que permita intervenir? Porque es un abuso grosero lo que está pasando ahí. Pero Occidente está mirando para otro lado, está quitado, ¿no?